¿Alguna vez te has preguntado qué secretos susurra Dios en el silencio de la noche mientras tu cuerpo descansa, pero tu espíritu permanece atento? ¿Qué milagros inimaginables podrían estar gestándose en tu vida justo ahora, en esos momentos de quietud que a menudo subestimamos? Y si te dijera que el sueño, ese estado vulnerable y pacífico, es en realidad uno de los escenarios predilectos de Dios para comunicarse contigo, para revelarte misterios profundos, sanar heridas invisibles y desatar milagros que transformarán radicalmente tu realidad? Y si te dijera que no solo mientras duermes, sino en cada instante de quietud, en cada suspiro de fe, Dios está obrando maravillas silenciosas, esperando que tu corazón se sintonice con su frecuencia divina. Existe un poder oculto en la quietud, una conexión directa con el Creador que muy pocos han aprendido a cultivar conscientemente. Un secreto guardado en las páginas sagradas y en los testimonios de aquellos cuyas vidas fueron tocadas por lo sobrenatural mientras el mundo dormía o mientras simplemente se detenían a escuchar. Este poder no es para unos pocos, elegidos al azar. Es una herencia divina disponible para ti, ahora mismo. Pero, ¿estás dispuesto a descubrir cómo acceder a ella? ¿Estás listo para decodificar los mensajes celestiales que llegan en susurros, en sueños, en la calma de tu alma? Piensa por un momento. ¿Cuántas veces has despertado con una sensación extraña, una idea persistente, una paz inexplicable o incluso una advertencia que no sabías de dónde venía? ¿Cuántas veces has sentido una guía invisible en momentos de decisión, una fuerza que te sostiene en la adversidad? ¿Podrían ser estas las huellas digitales de Dios, obrando en lo secreto, respondiendo a tus oraciones más profundas, mientras tu mente consciente descansaba o se aquietaba? La vida misma es un lienzo donde Dios pinta milagros constantemente, pero a menudo estamos demasiado ocupados, demasiado distraídos para notar su pincelada maestra, especialmente en la quietud. En los próximos minutos, emprenderemos juntos un viaje fascinante. No será solo un estudio bíblico más, será una inmersión profunda en el corazón de Dios, una exploración de cómo su voz resuena en el silencio y cómo sus milagros florecen en la quietud, tanto en el sueño como en la vigilia atenta. Descubrirás pasajes bíblicos que quizás nunca viste bajo esta luz. Entenderás cómo interpretar las señales divinas que recibes y aprenderás a preparar tu espíritu para ser un receptor claro de su guía y su poder transformador. Te lo aseguro, hay algo poderoso que quizás desconoces, una dimensión espiritual esperando ser explorada, y la llave para acceder a ella se revelará a medida que avancemos, especialmente si permaneces hasta el final. No te conformes con una vida espiritual superficial. Hay profundidades esperando por ti. Sé que muchos de ustedes que escuchan ahora han caminado por valles de sombra, han enfrentado tormentas que parecían interminables y buscan con fervor una señal, una palabra directa del Padre. Sienten en lo profundo de su ser que Dios tiene un plan, una respuesta, un milagro reservado. Y tienes razón, este mensaje podría ser esa señal. Si sientes que Dios te está hablando a través de estas palabras, si tu corazón arde con una nueva esperanza, quédate. Permite que el Espíritu Santo te ministre, te revele y te transforme en este tiempo sagrado que compartiremos.
Ver este video completo no es solo invertir tiempo, es invertir en tu eternidad, es abrir la puerta a una comunión más íntima y a milagros que ni siquiera has imaginado antes de sumergirnos en las profundidades de su palabra. Quiero invitarte a un acto de fe, un compromiso visible. Comenta ahora mismo la frase: Dios, habla en mi quietud. Hazlo como una declaración, como una forma de decirle al cielo y a ti mismo que estás abierto y receptivo. Tu comentario es más que palabras, es un paso de fe. Ahora, si sientes que este mensaje puede tocar otras vidas, si crees en el poder de la palabra de Dios, te pido que presiones el botón de me gusta. No es solo un clic, es una forma poderosa de ayudar a que esta luz llegue a más corazones necesitados, a aquellos que buscan desesperadamente una palabra de esperanza. Al hacerlo, te conviertes en un instrumento en las manos de Dios para expandir su reino. Gracias por ser parte de esta misión. Felicidades por tu disposición a sembrar en la vida de otros. ¿Ves como un simple acto, como comentar o dar me gusta, se conecta con nuestra fe? Es una forma de participar activamente, de no ser solo oyentes, sino hacedores de la palabra, colaboradores de Dios. Recuerda, muchos hermanos y hermanas usan este canal como su iglesia, como su fuente de alimento espiritual, porque no tienen una congregación cercana. Tu participación activa desde ahora les anima y fortalece también a ellos. Eres parte de una comunidad global unida por la fe. Así que, antes de comenzar nuestro estudio profundo, te animo una vez más. Escribe en los comentarios Paz en Cristo, que esta sea nuestra señal de unidad y preparación espiritual. Y presta mucha atención, porque te aseguro que la penúltima enseñanza que compartiré hoy tiene el potencial de ser la llave que desbloquee una bendición específica que has estado esperando en tu vida. No querrás perdértela. Muy bien, familia. Con nuestros corazones preparados y nuestros espíritus atentos, comencemos este viaje sagrado. Abramos juntos la palabra de Dios y descubramos cómo Él nos habla y obra milagros mientras dormimos y en cada momento de quietud rendida a Él. Así que hemos preparado nuestro corazón, hemos declarado nuestra apertura a su voz en la quietud. Paz en Cristo. Hemos dicho juntos, ahora adentrémonos en esa primera verdad fundamental que a menudo pasamos por alto. El reposo, el sueño, no es un simple apagón de nuestra conciencia, sino un terreno sagrado donde Dios anhela encontrarse contigo de maneras únicas y poderosas. ¿Recuerdas cómo terminó nuestra introducción? Hablamos de ese poder oculto, de esa dimensión espiritual esperando ser explorada. Pues bien, el primer portal hacia esa dimensión es precisamente el descanso que Él mismo diseñó para ti. Piensa en el patriarca Jacob, huyendo de su hermano Esaú, agotado, solo y con un futuro incierto, se acostó a dormir en un lugar desolado, usando una piedra como almohada. ¡Qué imagen de vulnerabilidad! Génesis 28:11. Podría haber sido una noche de pesadillas, de angustia, pero ¿qué sucedió en ese estado de reposo forzado? Tuvo un sueño extraordinario. Vio una escalera que conectaba la tierra con el cielo, con ángeles subiendo y bajando, y allí, en la cima, estaba el Señor mismo, confirmándole la promesa hecha a Abraham y a Isaac, asegurándole su presencia y protección.
Génesis 28, 12, 15. Jacob despertó asombrado, no diciendo, «¿Qué sueño tan raro?», sino, «Ciertamente, el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo». Génesis 28, 16, 17. ¿Te das cuenta? En medio de su huida, de su cansancio, en el acto de dormir, Jacob no solo recibió una palabra de dirección y consuelo, recibió una revelación de la conexión permanente entre el cielo y la tierra. Dios usó su sueño para recordarle que nunca estaba solo, que su plan seguía en marcha. ¿Cuántas veces, amado oyente, te has acostado sintiéndote solo, huyendo de tus problemas, con una piedra por almohada en sentido figurado? Y si te dijera que justo ahí, en esa vulnerabilidad, Dios está listo para abrirte la puerta del cielo en sueños, para recordarte sus promesas y mostrarte que Él está contigo. No fue un caso aislado. Considera a Salomón, recién coronado, rey, abrumado por la responsabilidad. ¿Qué hizo Dios? Se le apareció en sueños, no una, sino 2 veces documentadas. Primo Reyes 3:5, Primo Reyes 9:2. En el primer sueño, Dios le dijo, «Pide lo que quieras que yo te dé». ¡Qué oportunidad! Y Salomón, en ese estado, entre el sueño y la vigilia espiritual, no pidió riquezas ni poder, sino sabiduría para gobernar. Primera Reyes 3:9. Y Dios no solo le concedió sabiduría sin igual, sino que añadió las riquezas y la gloria que no había pedido. Primera Reyes 3:12, 13. El sueño fue el canal para una petición que definió su reinado y para una bendición desbordante. ¿Qué peticiones profundas alberga tu corazón? ¿Has considerado que Dios puede estar esperando ese momento de quietud nocturna, cuando tus defensas bajan y tu espíritu está más receptivo para dialogar contigo sobre los anhelos más íntimos de tu alma y concederte no solo lo que pides con sabiduría, sino mucho más? Pero no solo se trata de recibir dirección o bendiciones materiales. El sueño es también un tiempo donde Dios puede impartir advertencias cruciales y obrar milagros de protección. Piensa en José, el esposo de María, un hombre justo, enfrentado a una situación desconcertante. Su prometida estaba embarazada y él sabía que no era suyo. Planeaba dejarla en secreto para no exponerla. Mateo 1:19. Pero entonces, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le reveló la verdad divina. El niño era obra del Espíritu Santo. Era el Salvador prometido, y su nombre sería Jesús. Mateo 1:20-21. Ese sueño cambió el curso de la historia y protegió tanto a María como al niño Jesús. Más tarde, después del nacimiento de Jesús, fue nuevamente en sueños que un ángel advirtió a José que huyera a Egipto para escapar de la ira de Herodes. Mateo 2:13. Y otra vez en sueños se le indicó cuándo era seguro regresar. Mateo 2:19-20. Sueños divinamente orquestados para guiar, proteger y cumplir el plan redentor de Dios. Ignoramos a veces esas intuiciones, esas advertencias que nos llegan en la noche, pensando que son solo producto de nuestra ansiedad. Y si fueran ángeles, susurrándonos la estrategia divina para guardarnos del mal, para guiarnos por sendas de justicia, para obrar el milagro silencioso de la preservación. El propio Job, en medio de su sufrimiento incomprensible,
reconoció esta forma de comunicación divina. Dijo: por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, cuando duermen en cama, entonces revela al oído de los hombres y les sella su instrucción para apartar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma de la sepultura y su vida de que perezca a la espada. Job 33, 15, 18. ¡Qué declaración tan poderosa! Job afirma que Dios usa los sueños para instruirnos, para corregirnos, para librarnos del peligro y del orgullo que nos puede destruir. Es un acto de misericordia, un milagro preventivo que ocurre mientras estamos inconscientes. Dios trabaja en nosotros incluso cuando no somos conscientes de ello. Él está obrando en tu carácter, podando lo que no sirve, sembrando semillas de humildad y sabiduría, protegiéndote de peligros que ni siquiera ves venir, todo mientras duermes bajo su cuidado paternal. Entonces, ¿cómo podemos cultivar esta receptividad en el reposo? Comienza antes de cerrar los ojos. Dedica unos momentos a aquietar tu mente de las preocupaciones del día. Entrega tus cargas al Señor, como dice Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera Pedro 5:7. Lee un pasaje corto de la Escritura. Medita en su bondad. Ora específicamente, pidiéndole al Espíritu Santo que te hable, te guíe, te ministre mientras duermes. Dile: habla, Señor, que tu siervo escucha. Primero Samuel 3:10, adaptando las palabras del joven Samuel. Y al despertar, antes de que el ajetreo del día te arrastre, dedica unos instantes a recordar. ¿Hubo algún sueño particular? ¿Alguna sensación? ¿Alguna palabra? ¿Alguna imagen que persistiera? Anótalo. Ora sobre ello. Pide discernimiento. No todo sueño viene de Dios, pero si cultivamos un corazón atento, aprenderemos a reconocer su voz suave y apacible. Primera Reyes 19:12. Incluso en el eco de nuestros sueños, el reposo no es tiempo perdido. Hermano, hermana, es tiempo ganado en la presencia de Dios. Es un taller divino donde Él repara, restaura, revela y redirige. Es un campo fértil donde siembra semillas de milagros que florecerán a la luz del día. No subestimes el poder de una noche entregada a Él. No desprecies el silencio, porque es precisamente en esa quietud, en ese sueño rendido, donde a menudo resuena con más claridad la voz del amado y donde su mano milagrosa obra de formas que apenas comenzamos a comprender. Exploramos juntos cómo Dios utiliza el lienzo del sueño para pintar revelaciones, impartir sabiduría y tejer milagros de protección, como vimos en las vidas de Jacob, Salomón y José. Aprendimos que el reposo es un taller divino, pero ¿se limita la obra milagrosa de Dios únicamente a nuestras horas de sueño? De ninguna manera. La misma voz que susurra en la noche anhela resonar en nuestra quietud consciente, en esos momentos deliberados en que apartamos el ruido del mundo para escucharle. El milagro no solo ocurre cuando estamos inconscientes, a menudo se desata cuando conscientemente elegimos aquietarnos ante su presencia. Consideremos la historia de Elías, el profeta poderoso que desafió a los profetas de Baal en el monte Carmelo, Primera Reyes 18. Después de esa victoria espectacular, Jezabel lo amenazó de muerte.
Y este hombre de fe férrea huyó, sintiéndose solo y deprimido, deseando incluso morir. Primo Reyes 19:4. Llegó al monte Horeb, la montaña de Dios, se refugió en una cueva, y allí Dios le preguntó: ¿Qué haces aquí, Elías? Primera Reyes 19:9. Dios quería un encuentro, una conversación en medio de la desolación del profeta, y entonces vino la manifestación divina. Hubo un viento recio que partía las montañas, pero Dios no estaba en el viento. Hubo un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Hubo un fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino, ¿qué cosa? Un silbo apacible y delicado. Primero Reyes 19:12. Una voz suave, un susurro. Y fue en ese silbo apacible que Dios le habló. Le dio nuevas instrucciones. Le reveló que no estaba solo. Había 7,000 que no habían doblado rodilla ante Baal, y le restauró su propósito. ¿Lo ves? El milagro de la restauración, de la nueva dirección, de la revelación de la verdad, no vino en el estruendo, sino en la quietud que siguió al caos. Elías tuvo que estar allí, consciente, atento en la cueva, esperando, escuchando más allá del ruido exterior e interior, para percibir ese susurro divino. ¿Cuántas veces buscamos a Dios en las grandes manifestaciones, en los eventos espectaculares, y nos perdemos su voz suave y su milagro silencioso, porque no cultivamos momentos de quietud consciente para escucharle más allá del viento, el terremoto y el fuego de nuestras vidas agitadas? Piensa también en María, la hermana de Lázaro, y Marta. Cuando Jesús visitó su hogar, Marta estaba afanada, preocupada por muchos quehaceres, sirviendo. Lucas 10:40. Era una actividad loable, sin duda, pero María eligió algo diferente. Se sentó a los pies de Jesús, simplemente escuchando su palabra. Lucas 10:39. Marta, frustrada, le reclamó a Jesús, pero la respuesta del Maestro fue reveladora. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Lucas 10:41-42. ¿Cuál era esa buena parte? La quietud a los pies del Maestro, la disposición a escuchar su voz por encima de las demandas del entorno. En esa quietud, María estaba recibiendo algo más valioso que cualquier servicio externo. Estaba recibiendo al propio Verbo de Dios en su corazón. Estaba experimentando el milagro de la comunión íntima, el milagro de ser transformada por su presencia y su palabra. Nos parecemos más a Marta, corriendo de un lado a otro, sirviendo a Dios, pero quizás perdiéndonos su presencia por falta de quietud, o anhelamos ser como María, eligiendo deliberadamente sentarnos a sus pies, aunque sea por unos minutos cada día, para escuchar su voz y recibir el milagro transformador de su compañía. La quietud consciente no es pasividad, es una actividad espiritual intensa. Es el acto de fe de detenernos, de desconectar del mundo exterior y de nuestro propio ruido interior para conectar con la fuente de todo poder y sabiduría. El Salmo 46:10 nos da una instrucción directa: estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Qué mandato tan profundo? No dice, estad ocupados y conoced, ni estad entretenidos y conoced. Dice,
Estad quietos. En esa quietud deliberada, en mí no me acceso, ese cese de nuestra propia actividad y autosuficiencia, es donde realmente llegamos a conocer a Dios en su majestad, en su poder, en su amor. Es en la quietud donde su presencia se hace más tangible, donde su voz se vuelve más clara, donde podemos discernir su voluntad y recibir la fortaleza para seguir adelante. El milagro de conocer a Dios íntimamente, de experimentar su paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7 a menudo requiere que obedezcamos este mandato: estar quietos. Considera al apóstol Juan, exiliado en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 1:9. Estaba aislado, en circunstancias difíciles, pero fue allí, en esa soledad forzada, en un día específico, el día del Señor, que declara: yo estaba en el Espíritu. Apocalipsis 1:10. Estaba en un estado de quietud receptiva, de conexión espiritual profunda, y fue en ese estado que escuchó detrás de él una gran voz como de trompeta y recibió la revelación más extraordinaria de Jesucristo glorificado y de los eventos futuros. El libro de Apocalipsis, el aislamiento y la quietud se convirtieron en el escenario para el milagro de la revelación profética más grande del Nuevo Testamento. Podría ser que los momentos de soledad, las pruebas que nos aíslan, las circunstancias que nos obligan a detenernos, sean en realidad invitaciones divinas a entrar en una quietud donde Dios quiere revelarnos cosas mayores, donde quiere obrar el milagro de una perspectiva celestial en medio de nuestra realidad terrenal. Entonces, ¿cómo practicamos esta quietud consciente? No requiere horas, aunque eso sería maravilloso. Comienza con minutos intencionales. Busca un lugar tranquilo, apaga las distracciones, cierra tus ojos, respira profundo, invita al Espíritu Santo a llenar ese espacio y tu corazón. Puedes leer un versículo corto y meditar en él, no analizándolo intelectualmente, sino permitiendo que penetre en tu espíritu. Puedes simplemente sentarte en silencio, enfocando tu atención en Jesús, en su amor, en su presencia contigo. Al principio, tu mente divagará. Es normal. Con suavidad, sin juzgarte, vuelve a enfocar tu atención en Él. Es como entrenar un músculo. Con la práctica, descubrirás que esos momentos de quietud se vuelven oasis de paz, fuentes de fortaleza y canales claros para escuchar su voz y percibir su obra milagrosa en tu vida diaria. No esperes solo al sueño. Busca activamente la quietud consciente, porque los milagros de Dios no están confinados a la noche. Florecen maravillosamente a la luz de un corazón aquietado y atento a su presencia. Hemos viajado desde el reposo nocturno hasta la quietud consciente, descubriendo cómo Dios habla y revela en el silencio, como lo hizo con Elías y María. Vimos que estar quietos es conocerle más íntimamente, pero la quietud ante Dios no solo trae revelación y comunión, es también un campo de batalla espiritual donde se desatan milagros poderosos de provisión, liberación y victoria sobre circunstancias imposibles. No es una quietud pasiva de resignación, sino una quietud expectante, llena de fe, que permite a Dios manifestar su poder soberano. Recordemos la historia del rey Josafat y el pueblo de Judá, enfrentados a una vasta coalición de ejércitos enemigos. 2 Crónicas 20.
La situación era desesperada. El miedo era palpable. ¿Qué hizo Josafat? No confió en su fuerza militar. Primero, proclamó ayuno y buscó el rostro de Dios. 2 Crónicas 23. Luego, en medio de la congregación, oró públicamente, reconociendo la soberanía de Dios y la incapacidad humana ante tal amenaza. Oh Dios nuestro, en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. 2 Crónicas 20:12. Qué declaración de dependencia total. Y en esa atmósfera de oración y quietud expectante, el Espíritu de Dios vino sobre Yahaziel, un levita, quien profetizó: No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación del Señor con vosotros. Unas Crónicas 20, 15, 17. Paraos, estad quietos, y ved. La instrucción divina no fue atacar, sino detenerse, aquietarse y observar la obra milagrosa de Dios. ¿Y qué sucedió? Al día siguiente, Josafat puso cantores al frente del ejército, alabando a Dios mientras marchaban hacia el enemigo. Y dice la Escritura que, cuando comenzaron a entonar cantos y alabanzas, el Señor puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. En Crónicas 20:22. El enemigo se autodestruyó mientras el pueblo de Dios estaba quieto en su posición de fe y alabanza. El milagro de la liberación no vino por la espada de Judá, sino por la intervención sobrenatural de Dios, desatada por la fe, la oración y la obediencia al estar quietos y confiar. Amado oyente, ¿frente a qué ejércitos imposibles te encuentras hoy? ¿Problemas financieros, enfermedades, conflictos familiares, ataques espirituales? ¿Has intentado luchar con tus propias fuerzas hasta el agotamiento? Quizás Dios te está diciendo hoy: para, está quieto, vuelve tus ojos a mí y déjame pelear esta batalla por ti. Alábame en medio de la prueba y verás mi salvación. La quietud de la fe desata el poder de Dios para la provisión y la liberación, de maneras que nunca imaginarías. Escúchame atentamente ahora. Siento fuertemente en mi espíritu que alguien que está viendo este video ha estado esperando una señal específica, una confirmación de que Dios no se ha olvidado de su situación desesperada. ¿Y si justo este mensaje fuera la señal que tanto esperaste? ¿Y si la clave para tu milagro no está en hacer más, sino en aquietarte y dejar que Dios sea Dios en tu circunstancia? No ignores esta palabra. Permite que penetre en lo más profundo de tu ser. Tu quietud en fe puede ser el catalizador del milagro que necesitas. Consideremos otro ejemplo poderoso: el cruce del Mar Rojo. Éxodo 14. Los israelitas, recién liberados de Egipto, se encontraron atrapados entre el ejército de Faraón que los perseguía y las aguas infranqueables. El pánico cundió. Clamaron a Moisés llenos de miedo. Éxodo 14, 10, 12. Pero Moisés, inspirado por Dios, les dio una orden similar a la de Jahaziel: No temáis, estad firmes, quietos, y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros. El Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos.
quietos. Éxodo 14:13-14. Estar quietos. En medio del pánico, la orden era detenerse, confiar y esperar la acción divina. Y entonces Dios le dijo a Moisés que extendiera su vara sobre el mar. Lo que siguió fue uno de los milagros más espectaculares de la historia. Las aguas se dividieron, formando un camino seco para que Israel pasara, y luego se cerraron sobre el ejército egipcio, destruyéndolo por completo. Éxodo 14, 21, 28. La quietud del pueblo, su confianza forzada en medio del terror, permitió a Dios manifestar su poder liberador de una forma asombrosa. ¿Te sientes atrapado hoy, sin salida, aparente, con el enemigo persiguiéndote y un mar infranqueable delante? La instrucción divina sigue siendo la misma. No temas, está firme, está quieto en tu confianza, y mira cómo yo abro un camino donde no lo hay. Yo pelearé por ti. Tu milagro de liberación puede estar esperando al otro lado de tu decisión de aquietarte y confiar. Esta quietud que desata poder no es solo para grandes crisis nacionales, sino también para necesidades personales. Piensa en la viuda de Sarepta, Miss Plurina Reyes 17. En medio de una sequía terrible, Elías le pidió agua y un poco de pan. Ella respondió con honestidad desgarradora. Solo le quedaba un puñado de harina y un poco de aceite para hacer una última comida para ella y su hijo, y luego morir. Plurino Reyes 17:12. Su situación era límite, pero Elías, portador de la palabra de Dios, le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Primero Reyes 17, 13, 14. ¿Qué requirió esto de la viuda? Una quietud interior ante su miedo paralizante, una fe para obedecer una instrucción ilógica, dar primero al profeta de lo poco que tenía, y una confianza en la promesa divina. Y el milagro sucedió. La harina y el aceite no se acabaron. 1 Reyes 17, 16. Su obediencia nacida de una fe quieta, en medio de la desesperación, desató la provisión sobrenatural de Dios. ¿Estás enfrentando escasez hoy? ¿Sientes que tus recursos se agotan? Quizás Dios te está pidiendo un acto de fe en quietud, una obediencia específica que parece ilógica, pero que abrirá las compuertas del cielo para tu provisión milagrosa. La quietud en fe no niega la realidad del problema, pero magnifica la realidad del poder de Dios. Es dejar de enfocarnos en el tamaño de nuestros gigantes y empezar a enfocarnos en el tamaño de nuestro Dios. Es callar las voces del miedo y la duda para escuchar la voz de la promesa. Es dejar de luchar con nuestras propias fuerzas limitadas y permitir que la fuerza ilimitada de Dios actúe a nuestro favor, ya sea liberación de enemigos, provisión en la escasez o victoria sobre circunstancias adversas. La quietud confiada es a menudo la llave que abre la puerta a los milagros más inesperados. Testificamos juntos el poder asombroso de Dios desatado en la quietud de la fe. Vimos cómo derribó ejércitos enemigos ante Josafat, cómo abrió el mar rojo para Israel y cómo multiplicó la harina y el aceite para la viuda de Sarepta. Milagros externos, visibles,
que demostraron su soberanía sobre las circunstancias, pero, amado hermano, amada hermana, la obra milagrosa de Dios en la quietud va mucho más allá de lo externo, penetra en las profundidades de nuestro ser, en ese lugar secreto llamado alma, donde residen nuestras emociones, nuestros recuerdos, nuestras heridas más hondas. La quietud ante Dios no es solo un campo de batalla para la victoria externa, es también el taller sagrado donde el divino artesano realiza sus milagros más íntimos, la sanidad del corazón quebrantado, la restauración de la esperanza perdida, la transformación silenciosa de nuestro carácter a su imagen. Piensa en el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero también un hombre de profundas angustias, de errores dolorosos y de emociones turbulentas, donde encontraba consuelo, sanidad y restauración en la quietud de la presencia de Dios, expresada tan bellamente en sus salmos. Él no temía derramar su alma ante el Señor, con toda su honestidad y dolor. En el Salmo 42, clama, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Salmo 42, 5, 11, 43, 5. Reconoce su angustia, su sed de Dios, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, pero en medio de esa confesión dolorosa, en esa quietud vulnerable ante Dios, encuentra el camino de regreso a la fe. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¡Qué proceso tan hermoso! La quietud le permitía reconocer su abatimiento, pero también recordar la fidelidad de Dios y renovar su esperanza. No era una solución mágica instantánea, sino un diálogo íntimo en la quietud que obraba el milagro de levantar su alma. O considera el Salmo 23, quizás el más conocido. ¿Dónde guía el buen pastor a sus ovejas? Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará, restaurará mi alma. Salmo 23, 2, 3. Las aguas de reposo, la quietud, son el lugar donde ocurre el milagro de la restauración del alma cuando nos sentimos agotados, heridos, dispersos por las tormentas de la vida. El pastor nos llama a detenernos junto a esas aguas tranquilas de su presencia. Allí, en la calma, Él aplica su bálsamo sanador, recoge los pedazos rotos de nuestro corazón y nos infunde nueva vida. ¿Te sientes hoy con el alma abatida, como David? ¿Necesitas esa restauración profunda? Busca las aguas de reposo, aparta un tiempo, aquieta tu espíritu ante Él y permite que el buen pastor obre el milagro silencioso de confortar tu alma. Recordemos también a Ana, una mujer angustiada por su esterilidad y atormentada por su rival. 1 Samuel 1. Su dolor era tan profundo que la llevó al templo. Y allí, ¿qué hizo? No gritó, no hizo un escándalo. Dice la Escritura que hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. 1 Samuel 1:13. Era una oración silenciosa, un derramamiento de alma tan íntimo y quieto que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria, pero Ana le explicó: yo soy una mujer atribulada de espíritu. Delante de Jehová he derramado mi alma. 1 Samuel 1:15. ¿Qué poder hay en esa oración quieta y sincera? Dios escuchó ese clamor silencioso, esa conversación íntima del corazón, y obró el milagro. Le concedió un hijo, Samuel, quien se convertiría en un gran profeta. 1 Samuel 1:20, 27, 28.
A veces pensamos que nuestras oraciones deben ser elocuentes o ruidosas para ser escuchadas, pero la historia de Ana nos enseña que Dios se inclina para oír el susurro más quieto de un corazón sincero y atribulado. Tu oración silenciosa, en la quietud de tu habitación o en medio de la multitud, tiene el poder de mover el corazón de Dios y desatar milagros. ¿Y qué decir de la mujer que padecía flujo de sangre durante 12 largos años? Marcos 5, 25, 34. Había gastado todo lo que tenía en médicos, pero solo empeoraba. Su condición la hacía impura, según la ley, aislada social y religiosamente. Oyó hablar de Jesús y, en un acto de fe desesperada y silenciosa, se acercó por detrás, entre la multitud, y tocó el borde de su manto. Pensó para sí misma: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Marcos 5:28. Fue un acto quieto, casi invisible en medio del gentío, pero Jesús sintió inmediatamente que virtud, poder, había salido de él. Marcos 5:30. Se detuvo y preguntó quién le había tocado. La mujer, temblando, se postró ante él y le contó toda la verdad. Y Jesús, con ternura, le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Marcos 5:34. El milagro de la sanidad física y la restauración social ocurrió a través de un toque quieto, nacido de una fe profunda y personal. Ella no necesitó gritar ni llamar la atención. Su fe silenciosa activó el poder sanador de Jesús. ¿Llevas tú alguna dolencia física, emocional o espiritual que te ha aislado, que te ha hecho gastar tus fuerzas en vano? Acércate a Jesús hoy en la quietud de tu fe. No necesitas grandes demostraciones, solo extiende tu mano en confianza, toca el borde de su manto con tu oración silenciosa, creyendo que Él tiene el poder para sanarte y restaurarte. Él siente tu toque de fe, por más quieto que sea. El taller del alma requiere quietud, requiere que nos detengamos del ruido externo y de nuestras propias justificaciones o lamentos internos. Requiere que nos presentemos ante Dios tal como somos, con nuestras heridas abiertas, nuestras dudas, nuestras esperanzas frágiles, y en esa quietud vulnerable, Él obra. Nos habla palabras de afirmación que sanan las heridas de rechazo, nos da su paz que calma nuestras ansiedades más profundas. Filipenses 4:7 nos muestra su perspectiva que restaura nuestra esperanza, nos poda suavemente las ramas secas de nuestro carácter y nos injerta más de su fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia. Gálatas 5:22-23. Estos son los milagros internos, los más duraderos, los que nos transforman desde adentro hacia afuera, y ocurren, muy a menudo, no en el torbellino, sino en la quietud del taller del divino alfarero. Jeremías 18:1-6. Cuando nos dejamos moldear en sus manos amorosas. Hemos explorado juntos el taller íntimo del alma, donde Dios obra milagros de sanidad y restauración en la quietud, como lo hizo con David, Ana y la mujer del flujo de sangre. Vimos que su toque silencioso puede transformar nuestro interior de maneras profundas, pero vivimos en un mundo ruidoso, ¿verdad? Un mundo lleno de voces que compiten por nuestra atención: las noticias, las redes sociales, las opiniones de otros, nuestras propias ansiedades
y temores. En medio de esta cacofonía, ¿cómo podemos discernir la voz suave y apacible de Dios? ¿Cómo podemos estar seguros de que es Él quien nos guía y no simplemente nuestros propios deseos o el engaño del enemigo? La quietud no solo nos sana, también agudiza nuestro oído espiritual y desata el milagro del discernimiento divino, permitiéndonos navegar la vida con su sabiduría. Consideremos al joven Samuel, sirviendo en el templo bajo el sacerdote Elí. 1 Samuel 3. Una noche, mientras dormía, de nuevo el sueño como escenario, escuchó una voz que lo llamaba: Samuel, Samuel. Pensando que era Elí, corrió hacia él, pero Elí le dijo que no lo había llamado. Esto sucedió 3 veces. Samuel, aunque vivía en el templo, aún no había conocido a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. 1 Samuel 3:7. ¡Qué revelador! Se puede estar en el lugar correcto, haciendo las cosas correctas, pero aún no haber aprendido a discernir la voz personal de Dios. Fue Elí, aunque sus propios hijos eran impíos, quien finalmente discernió lo que estaba sucediendo. Le dio a Samuel una instrucción clave: ve y acuéstate, y si te llamaré, dirás: habla, Jehová, porque tu siervo oye. 1 Samuel 3:9. Samuel obedeció, se aquietó, esperó, y cuando la voz llamó de nuevo, respondió como se le indicó. Y fue entonces que Dios le entregó un mensaje profético importante. El milagro del discernimiento requirió la quietud de Samuel, la obediencia a la instrucción y la sabiduría de un mentor, Elí, que le ayudó a reconocer la voz divina. ¿Te sientes a veces como el joven Samuel, escuchando llamados, pero sin saber de dónde vienen? ¿Anhelas discernir la voz de Dios con claridad en medio del ruido de tu vida? Busca la quietud, pide sabiduría. Santiago 1:5. Y está dispuesto a obedecer. Dios anhela revelarte su palabra personal, pero necesita un oído atento y un corazón dispuesto. El discernimiento no siempre viene como una voz audible. A menudo, Dios habla a través de una paz interior que confirma una decisión o una inquietud persistente que nos advierte de un peligro. El apóstol Pablo experimentó esto vívidamente en sus viajes misioneros. En Hechos 16, él y sus compañeros intentaron ir a predicar en Asia, pero dice que les fue prohibido por el Espíritu Santo. Hechos 16:6. Luego intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Hechos 10:2-7. ¿Cómo recibieron esta guía? La Escritura no detalla si fue una voz, un sueño o una fuerte impresión interior, pero claramente discernieron la dirección del Espíritu Santo que les cerraba puertas. Fue entonces, después de estas prohibiciones, que Pablo tuvo una visión nocturna, otra vez la noche, de un varón macedonio pidiéndole ayuda. Hechos 16:9. Inmediatamente discernieron que esa era la dirección de Dios y se embarcaron hacia Macedonia. El milagro del discernimiento aquí implicó reconocer tanto las puertas cerradas como las puertas abiertas por el Espíritu. Requiere una sensibilidad espiritual que se cultiva en la quietud y la oración, una disposición a no seguir nuestros propios planes, sino a esperar y seguir la guía sutil pero clara del Espíritu. ¿Estás prestando atención a las puertas que Dios cierra en tu vida, tanto como a las que abre? ¿Estás cultivando
esa sensibilidad espiritual e inquietud para discernir su dirección, incluso cuando no es una voz audible. Detente un momento aquí. Esto es crucial. Vivimos tiempos donde muchas voces claman ser la verdad. El enemigo es astuto y puede disfrazarse de ángel de luz. 2 Corintios 11:14. No ignores esta verdad. Podrías estar a punto de perder tu bendición o caer en un engaño si no aprendes a discernir la voz de Dios del ruido del mundo y de la falsedad. La quietud y el conocimiento de su palabra son tus armas más poderosas para no ser desviado. Permanece alerta. Jesús mismo nos dio la clave para el discernimiento al hablar de sí mismo como el buen pastor. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Juan 10:27. Y añade algo importante: mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Juan 10:5. ¿Cómo llegan las ovejas a conocer la voz de su pastor? Pasando tiempo con él, escuchándolo constantemente, familiarizándose con su tono, su llamado. De la misma manera, el milagro del discernimiento en nuestra vida se desarrolla a medida que cultivamos una relación íntima y constante con Jesús. Cuanto más tiempo pasamos en su presencia, en quietud, leyendo su palabra, orando, más familiar se vuelve su voz para nuestro espíritu. Aprendemos a reconocer su tono de amor, de paz, de verdad, de convicción, no de condenación. Y por contraste, aprendemos a identificar las voces extrañas del miedo, la confusión, la acusación, la tentación. El discernimiento no es una habilidad mística para unos pocos, es el resultado natural de una relación viva y creciente con el buen pastor, cultivada en la quietud diaria. Piensa en los primeros discípulos en el aposento alto, después de la ascensión de Jesús. Hechos 1. Estaban juntos, unánimes, perseverando en oración y ruego. Hechos 1:14. Estaban en un estado de quietud expectante, esperando la promesa del Espíritu Santo. Y fue en esa atmósfera que Pedro, guiado por el Espíritu y las Escrituras, discernió la necesidad de elegir un reemplazo para Judas Iscariote. Hechos 1:15, 22. Oraron pidiendo la guía de Dios. Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Hechos 1:24. Y luego echaron suertes, un método de discernimiento usado en ese tiempo bajo la dirección divina. Y la suerte cayó sobre Matías. El proceso combinó la quietud de la oración, el estudio de las Escrituras y la búsqueda activa de la voluntad de Dios en comunidad. El milagro del discernimiento a menudo requiere esta combinación: nuestra búsqueda personal en quietud, la sabiduría de la palabra, la confirmación de la comunidad de fe y la paz del Espíritu Santo. Así que, en medio del ruido ensordecedor de este mundo, ¿cómo puedes afinar tu oído espiritual? Primero, dedica tiempo diario a la quietud intencional, como ya hemos hablado. Segundo, sumérgete en la palabra de Dios. Es la principal forma en que Él nos habla y el filtro por el cual debemos pasar toda otra supuesta guía. Hebreos 4:12. Tercero, ora constantemente, no solo pidiendo cosas, sino escuchando. Cuarto, busca consejo sabio de creyentes maduros y espiritualmente discernidores. Proverbios 11:14. Quinto,
Presta atención a la paz o la inquietud interior que el Espíritu Santo produce en tu corazón. Colosenses 3:15. No tomes decisiones apresuradas. Espera en quietud hasta tener claridad. El milagro del discernimiento es un regalo precioso que Dios anhela darte para que camines en su voluntad perfecta, protegido del engaño y guiado hacia sus propósitos gloriosos. Hemos aprendido juntos a cultivar la quietud para sanar el alma y a afinar nuestro oído espiritual para discernir la voz inconfundible del buen pastor en medio del estruendo del mundo, como lo hicieron Samuel y los primeros discípulos. Reconocimos que conocer su voz es vital para no ser engañados. Pero, ¿de qué serviría escuchar su dirección, discernir su voluntad en esos momentos preciosos de quietud, si no estamos dispuestos a dar el siguiente paso? El verdadero milagro a menudo no se completa en el escuchar, sino en el actuar. La obediencia silenciosa, esa respuesta de fe que brota de un corazón que ha escuchado atentamente en la quietud, es el puente necesario para caminar hacia las promesas y los milagros que Dios tiene preparados. Consideremos al padre de la fe, Abraham. Dios le habló, probablemente en la quietud de su corazón o en una visión, y le dio una orden radical: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Génesis 12:1. No le dio un mapa detallado, ni un plan de negocios, ni garantías de éxito, solo una promesa: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12:2-3. ¿Qué hizo Abraham? Dice la Escritura simplemente: y se fue Abraham como Jehová le dijo. Génesis 12:4. Fue una obediencia silenciosa, sin fanfarrias, sin cuestionamientos públicos. Dejó atrás todo lo conocido, toda su seguridad, basado únicamente en la voz que escuchó en la quietud de su comunión con Dios. Ese acto de obediencia silenciosa puso en marcha el plan redentor de Dios para la humanidad. Años más tarde, enfrentó la prueba máxima. Dios le pidió sacrificar a Isaac, el hijo de Minobasnetz, la promesa. Génesis 22. Nuevamente, la Escritura describe una obediencia casi dolorosamente silenciosa. Se levantó temprano, preparó todo y caminó durante 3 días hacia el lugar señalado. No leemos de quejas ni de negociaciones, solo una confianza profunda, nacida de años de escuchar a Dios en quietud, que le permitió decir a sus siervos: esperad aquí, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Génesis 22:5. Creía que Dios podía resucitar a Isaac. Hebreos 11:19. Su obediencia silenciosa hasta el último momento desató la provisión del carnero y la reafirmación de la promesa divina. Te está pidiendo Dios hoy un acto de obediencia que parece ilógico, que requiere dejar atrás tu zona de confort, que te pide confiar en Él más allá de lo visible. La obediencia silenciosa, como la de Abraham, nacida de escucharle en quietud, es la llave para acceder a bendiciones que ni imaginas. Piensa en Noé. Vivía en un mundo corrompido y violento. Génesis 6:5, 11:12. Y Dios, en su justicia y misericordia, le habló, revelándole su plan de juicio y dándole instrucciones increíblemente detalladas para construir un arca gigantesca, algo nunca antes visto,
para salvar a su familia y a parejas de animales. Génesis 6:13, 21. ¿Qué hizo Noé? E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Dios. Así lo hizo. Génesis 6:22. Imagina los años, quizás décadas, de trabajo silencioso y constante. Imagina las burlas, el escepticismo de sus contemporáneos. Un barco enorme en tierra firme. Este hombre está loco. Pero Noé perseveró en obediencia silenciosa, fundada en la voz que había escuchado en su comunión con Dios. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Génesis 6:9. No necesitaba la aprobación del mundo, le bastaba la instrucción divina, y su obediencia silenciosa resultó en el milagro de la preservación de la vida en la tierra. ¿Te sientes llamado a hacer algo que parece extraño o impopular a los ojos del mundo? Algo que requiere perseverancia y fe a largo plazo, basado en lo que has discernido en quietud. No te desanimes por las burlas. La obediencia silenciosa a Dios siempre, siempre trae su recompensa y cumple sus propósitos. Recordemos también la entrada a la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué. Llegaron al río Jordán, que estaba crecido y desbordado. Josué 3:15. Humanamente era imposible cruzar, pero Dios le dio a Josué una instrucción específica. Los sacerdotes que llevaban el arca del pacto debían caminar hacia el río y detenerse en el agua. Josué 3, 8, 13. Tenían que mojarse los pies primero, no esperar a que el río se abriera para luego entrar. Requería un acto de fe, una obediencia silenciosa y valiente basada en la palabra recibida. Y dice la Escritura que, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, las aguas que venían de arriba se detuvieron, y el pueblo pasó en seco. Josué 3:15, 17. El milagro ocurrió después del primer paso de obediencia silenciosa. ¿Hay algún Jordán crecido frente a ti hoy? ¿Una situación que parece imposible de atravesar? Quizás Dios te está pidiendo dar ese primer paso de fe, esa acción de obediencia basada en su promesa. Aunque aún no veas cómo se abrirá el camino, tu obediencia silenciosa puede ser el detonante para que las aguas se detengan y puedas pasar en seco. Incluso Pedro, impulsivo como era, tuvo momentos de obediencia silenciosa, nacida de escuchar la voz de Jesús. En medio de la tormenta, en el mar de Galilea, cuando vio a Jesús caminando sobre las aguas, clamó: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dio una sola palabra: ven. Mateo 14, 28, 29. En ese instante, Pedro tuvo que silenciar el rugido del viento y las olas, silenciar su propio miedo y obedecer esa simple invitación, y por un momento caminó sobre las aguas. El milagro se activó por su obediencia inmediata y silenciosa a la palabra de Jesús. Luego dudó y empezó a hundirse, pero ese es otro tema. El punto es que el milagro inicial requirió escuchar y obedecer en fe silenciosa. ¿Qué palabra te está diciendo Jesús hoy en medio de tu tormenta? Ven, confía, perdona, espera. Tu obediencia silenciosa a su voz, por encima del ruido de tus circunstancias, puede permitirte experimentar su poder sobrenatural. La obediencia silenciosa no significa que no tengamos luchas internas o preguntas.
significa que, a pesar de ellas, elegimos confiar y actuar según lo que hemos discernido en nuestra quietud con Dios. Son esos pequeños o grandes pasos de fe, tomados sin buscar aplausos, a menudo en contra de la lógica humana, los que construyen una vida de intimidad con Dios y nos permiten ser testigos y partícipes de sus milagros. No subestimes el poder de tu próxima decisión de obedecer en silencio lo que Dios te ha susurrado al corazón. Hemos caminado juntos por un sendero fascinante, desde el sueño reparador hasta la quietud consciente, descubriendo cómo Dios habla, sana, libera, provee y guía. Vimos la importancia crucial de no solo escuchar su voz en la quietud, sino de responder con una obediencia silenciosa, como lo hicieron Abraham, Noé y Josué, dando pasos de fe que desataron milagros. Cada paso en este viaje nos ha acercado más al corazón del Padre. Y ahora llegamos a un punto crucial, a una enseñanza que siento en mi espíritu, que puede ser, para muchos de ustedes, la llave que estaban esperando para desbloquear una bendición específica en sus vidas. ¿Recuerdan que al principio les dije que prestaran atención a la penúltima enseñanza? Este es el momento. Abran su corazón y su espíritu, porque lo que Dios quiere revelarles ahora tiene el potencial de cambiar su temporada. La obediencia silenciosa, como vimos, es poderosa, pero a veces la bendición que anhelamos, el milagro que esperamos, no se desbloquea solo con la acción externa, sino con una transformación interna profunda que ocurre en la quietud más íntima con Dios. Es en esa quietud donde Él trata con las raíces ocultas que pueden estar bloqueando el fluir de su gracia en nuestra vida. Raíces de incredulidad, de temor, de falta de perdón, de orgullo o de una imagen distorsionada de nosotros mismos o de Dios. La quietud se convierte entonces en el espacio sagrado donde Dios nos entrega la llave del autoconocimiento y la rendición, permitiéndonos remover los obstáculos internos para que su bendición pueda manifestarse plenamente. Piensa en Gedeón, Jueces 6:7. Dios lo llamó varón esforzado y valiente, mientras él se sentía el más pequeño de su familia y de su tribu, escondiéndose del enemigo. Jueces 6:12-15. Dios le dio la misión de liberar a Israel de los madianitas, pero antes de la gran victoria militar, Dios tuvo que trabajar en el interior de Gedeón. Primero, le pidió que derribara el altar de Baal de su padre y construyera un altar a Jehová. Jueces 6:25-26. Fue un acto de obediencia que requirió valentía y que confrontó la idolatría arraigada. Luego, cuando Gedeón reunió un ejército enorme, Dios le dijo que era demasiado grande para que Israel no se jactara de su propia fuerza. Jueces 7:2. Dios lo llevó a reducir el ejército de 32,000 a solo 300 hombres, seleccionados por la forma particular en que bebieron agua. ¿Por qué hizo esto Dios? Para enseñarle a Gedeón y a nosotros que la victoria no depende de la fuerza humana, sino de la confianza total en Él. Todo este proceso de reducción, de confrontación de la idolatría familiar, de depender de lo pequeño, ocurrió antes del milagro de la victoria. Fue en la quietud de la obediencia a estas instrucciones aparentemente ilógicas, donde Gedeón tuvo que confrontar su propio miedo, su sentido de insuficiencia y su posible orgullo. Al rendirse a Dios en esa quietud interna,
al permitir que Dios tratara con sus inseguridades, se desbloqueó el poder para la victoria milagrosa con solo 300 hombres. ¿Hay algún altar de Baal en tu corazón que necesitas derribar en quietud? ¿Alguna área de autosuficiencia o miedo que Dios te está pidiendo que le rindas para que su poder se perfeccione en tu debilidad? 2 Corintios 12:9. La llave para tu bendición podría estar en esa rendición interna que solo ocurre en la quietud honesta ante Dios. Considera también la historia de Jacob luchando con el ángel o con Dios mismo en Peniel, junto al vado de Jaboc. Génesis 32, 22, 32. Estaba a punto de reencontrarse con su hermano Esaú, a quien había engañado años atrás, y estaba lleno de temor. En la quietud de la noche, solo tuvo este encuentro misterioso y transformador. Luchó toda la noche hasta el amanecer. No fue una lucha física solamente, fue una lucha espiritual, una confrontación con su propio pasado, con su naturaleza engañadora. Su nombre, Jacob, significa suplantador. En esa lucha, se aferró, negándose a soltar hasta recibir una bendición, y en el proceso fue herido en la cadera, quedando cojo, pero recibió un nuevo nombre, Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Génesis 32, 28. ¿Qué venció realmente? Venció su propio yo, su vieja naturaleza. La bendición no vino sin una marca, sin una rendición dolorosa. La quietud de esa noche solitaria se convirtió en el escenario para el milagro de la transformación de su identidad. Salió de allí cojo físicamente, pero íntegro espiritualmente, listo para enfrentar a su hermano, no con astucia, sino con humildad. ¿Estás tú en una noche oscura, luchando con Dios, con tu pasado, con tu propia identidad? No huyas de esa lucha en la quietud. Aférrate a Dios. Permítele que te quiebre el orgullo, que te marque con su gracia, que te dé un nuevo nombre, una nueva identidad en Él. La llave para la reconciliación, para la paz, para la bendición que buscas, puede estar escondida en esa rendición transformadora que ocurre en la lucha quieta de Peniel. Incluso el apóstol Pablo, un gigante de la fe, tuvo su aguijón en la carne, una aflicción persistente que le causaba dolor. 2 Corintios 12, 7. 3 veces le rogó al Señor que se lo quitara. Buscó a Dios en oración, probablemente en momentos de quietud y angustia. ¿Cuál fue la respuesta divina? No fue la liberación inmediata que él pedía, fue una revelación más profunda. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. ¿Qué perspectiva tan diferente? Dios no siempre quita el problema. A veces, usa el problema para manifestar su gracia y su poder de una manera mayor. Pablo tuvo que llegar a un lugar de aceptación quieta, de contentamiento en medio de la debilidad, para experimentar la suficiencia de la gracia de Dios. Y concluyó: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 2 Corintios 12:9. ¿Has estado orando fervientemente por la remoción de un aguijón en tu vida, una enfermedad, una circunstancia difícil, una debilidad personal? Sigue orando, pero también busca la quietud para escuchar si Dios te está diciendo: mi gracia te basta. La llave para experimentar el poder de Cristo reposando sobre ti puede estar en aceptar tu debilidad
y depender completamente de su gracia sustentadora. Ese contentamiento quieto en su suficiencia es en sí mismo un milagro que desbloquea una fortaleza inesperada. Amado hermano, amada hermana, la bendición que anhelas, sea sanidad, provisión, restauración familiar, un nuevo ministerio, paz interior, puede estar más cerca de lo que piensas, pero quizás la puerta está cerrada, no por falta de poder de Dios, sino por algún obstáculo interno que solo puede ser removido en la quietud de su presencia. Te invito hoy a buscar esos momentos de quietud, no solo para pedir, sino para permitir que Dios te examine. Salmo 139, 23, 24. Te revele las raíces ocultas, te sane las heridas profundas, te transforme desde adentro. Rinde tu orgullo como Gedeón. Lucha con tu vieja naturaleza, como Jacob, hasta recibir tu nueva identidad. Acepta su gracia en tu debilidad como Pablo. En esa rendición quieta y honesta, encontrarás la llave. No es una fórmula mágica, es un proceso relacional, pero te aseguro, en esa quietud transformadora, Dios está listo para desbloquear las ventanas de los cielos y derramar sobre ti bendiciones que sobreabunden. Malaquías 3:10. Atrévete a buscar la llave en la quietud. ¡Qué viaje tan profundo hemos hecho, verdad! Desde los susurros divinos en el sueño hasta la quietud consciente que desata poder y sana el alma. Descubrimos juntos esa llave escondida en la rendición interna, esa transformación que desbloquea bendiciones inesperadas, como vimos en las vidas de Gedeón, Jacob y Pablo. Hemos enfatizado la importancia de la quietud personal, de esa relación íntima y silenciosa con nuestro Creador, pero la obra milagrosa de Dios raramente se limita al individuo aislado. Él nos diseñó para vivir en comunidad, para ser parte de un cuerpo, su iglesia, y la quietud compartida, esos momentos sagrados donde nos unimos como hermanos en fe para buscar su rostro, para escuchar su voz juntos, también es un canal poderoso para milagros corporativos, para el fortalecimiento mutuo y para la manifestación de su presencia de maneras únicas. Recordemos el día de Pentecostés. Hechos 2. Los discípulos, unos 120, estaban reunidos, no cada uno en su casa, sino todos unánimes juntos, en un mismo lugar. Hechos 2:1. Estaban perseverando en oración, en esa quietud expectante que habíamos mencionado antes. Hechos 1:14. ¿Y qué sucedió en esa atmósfera de unidad y búsqueda conjunta? Vino del cielo un estruendo como de un viento recio, llenó toda la casa, aparecieron lenguas como de fuego sobre cada uno, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2:4. El nacimiento de la Iglesia, el derramamiento del Espíritu Santo prometido, ocurrió en un contexto de quietud, compartida y unidad. El milagro no fue solo individual, cada uno fue lleno, sino corporativo, capacitando a la comunidad para ser testigos poderosos. Esa experiencia transformó a un grupo de seguidores temerosos en apóstoles audaces que trastornaron el mundo. Subestimamos a veces el poder que se desata cuando nos reunimos, no solo por costumbre, sino con un corazón unido, en quietud expectante, buscando juntos la presencia y el poder de Dios. Los milagros más grandes en la historia de la Iglesia a menudo
han nacido de esos momentos de oración y búsqueda corporativa. Piensa en la iglesia primitiva enfrentando persecución. Cuando Pedro fue encarcelado por Herodes, destinado a ser ejecutado, ¿qué hizo la iglesia? No organizaron una protesta violenta, ni intentaron un rescate armado. Dice Hechos 12:5 que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Se reunieron, probablemente en casas, en grupos, quizás en quietud tensa, pero llena de fe, intercediendo juntos por su líder. Y mientras ellos oraban, ocurrió el milagro. Un ángel del Señor despertó a Pedro en la prisión. Las cadenas cayeron, las puertas se abrieron solas y fue liberado milagrosamente. Hechos 12:6-11. Cuando Pedro llegó a la casa donde muchos estaban reunidos orando, apenas podían creerlo. Hechos 12:16. Su oración unida, su quietud compartida en intercesión, fue el catalizador para la intervención sobrenatural de Dios. ¿Estamos hoy como iglesia orando así, los unos por los otros? Nos reunimos no solo para cantar y escuchar un sermón, sino para interceder juntos, en quietud y fe, por las necesidades de nuestros hermanos, por nuestra ciudad, por nuestra nación. La oración corporativa en quietud tiene el poder de mover la mano de Dios y liberar a los cautivos de maneras asombrosas. La quietud compartida no es solo para pedir milagros, sino también para recibir sabiduría y dirección divina para la comunidad. En Hechos 13 leemos sobre los profetas y maestros en la iglesia de Antioquía. Dice que, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Hechos 13:2. Estaban juntos, sirviendo al Señor, probablemente en un tiempo de adoración, oración y quietud receptiva. Y fue en ese contexto corporativo que el Espíritu Santo habló claramente, dando una dirección específica que lanzaría el movimiento misionero más grande de la historia. La decisión no fue de un solo líder. La revelación vino a la comunidad mientras buscaban juntos al Señor. Luego, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hechos 13:3. La quietud compartida llevó al discernimiento corporativo y a la acción conjunta. Buscamos hoy, como iglesias, como ministerios, la dirección de Dios de esta manera. Creamos espacios de quietud y oración conjunta donde podamos escuchar juntos la voz del Espíritu Santo para saber cómo avanzar, a quién enviar, qué iniciativas tomar. La sabiduría divina a menudo se revela más claramente en la sinfonía de una comunidad que escucha unida, incluso en la corrección y la restauración. La quietud compartida juega un papel vital. Pablo instruye a los Gálatas: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Gálatas 6:1. La restauración no es un acto de juicio público, sino un proceso cuidadoso, hecho por aquellos que son espirituales, que caminan en el Espíritu, que cultivan la quietud interior, y con un espíritu de mansedumbre, de humildad. Requiere escuchar a la persona, orar juntos, buscar la sabiduría de Dios en quietud para encontrar el camino hacia la sanidad y el arrepentimiento.
La disciplina bíblica, cuando es necesaria, debe ejercerse con amor y con el objetivo final de la restauración, buscando siempre la guía del Espíritu en oración y quietud compartida. Mateo 18, 15, 20. Entonces, ¿cómo podemos fomentar esta quietud compartida en nuestras vidas y comunidades? Primero, valoremos y prioricemos los tiempos de oración corporativa. No los veamos como un apéndice opcional, sino como el motor espiritual de la Iglesia. Segundo, creemos espacios en nuestros servicios y reuniones donde haya lugar para el silencio reflexivo, para la escucha conjunta, no solo para la actividad constante. Tercero, animémonos unos a otros a compartir nuestras cargas y a orar juntos en grupos pequeños, cultivando la confianza y la vulnerabilidad. Cuarto, cuando busquemos dirección como comunidad, dediquemos tiempos específicos para ayunar, orar y escuchar juntos la voz del Espíritu Santo, esperando su consenso. Quinto, practiquemos la restauración con mansedumbre, buscando la guía divina en quietud antes de actuar. La fe cristiana no es un viaje solitario. Somos llamados a ser piedras vivas, edificados juntos como casa espiritual. 1 Pedro 2:5. Y así, como la quietud personal nos conecta íntimamente con Dios, la quietud compartida nos conecta unos con otros y con la cabeza del cuerpo, Cristo Jesús, permitiendo que su vida, su poder y sus milagros fluyan a través de toda la comunidad de maneras que nunca experimentaríamos solos. No descuides el poder de reunirte en su nombre, de buscarle juntos en quietud expectante. Allí también, Él promete estar en medio. Mateo 18:20. Listo para obrar maravillas. Mi querido hermano, mi querida hermana, si has llegado hasta aquí, si has permitido que estas palabras sobre la voz de Dios y sus milagros en la quietud resuenen en tu espíritu, quiero felicitarte de todo corazón. Lo has logrado. Has perseverado en este viaje sagrado. Has invertido tiempo valioso no solo en escuchar, sino en permitir que el Espíritu Santo ministre a tu vida. En un mundo de distracciones fugaces, tu decisión de permanecer hasta el final te distingue. No eres uno más. Eres alguien que anhela profundidad, que busca sinceramente la presencia de Dios, que valora su palabra por encima del ruido. Siéntete especial, siéntete importante a los ojos del Padre, porque Él ve tu búsqueda, Él honra tu perseverancia. Muy pocos llegan hasta el final de un mensaje como este, pero tú sí, y eso habla de un hambre espiritual genuina en tu corazón, como una señal de tu compromiso, como una prueba de que has absorbido estas verdades hasta la última gota. Quiero invitarte a hacer algo único, no una frase repetida, sino algo que brote de tu propia experiencia al escuchar este mensaje. Comenta ahora mismo una frase original, inventada por ti, que resuma lo que Dios te ha hablado o lo que significa para ti buscarle en la quietud. Podría ser algo como: en su silencio encontré mi milagro, o mi quietud, su voz, mi paz, o listo para escuchar y obedecer en lo secreto. Sé creativo, sé sincero. ¿Por qué te pido esto? Porque esos comentarios únicos son como faros de luz. Para mí, me ayudan a conocer los nombres, las almas de aquellos elegidos que están permitiendo que estos mensajes transformen sus vidas de principio a fin. Me anima profundamente saber quiénes están
realmente comprometidos en este camino. Ahora, permíteme hablarte con el corazón abierto sobre el futuro de este espacio. Este canal no es solo un proyecto personal, es una extensión del corazón de Dios para alcanzar a sus hijos, pero necesita de ti para seguir creciendo y llevando luz. Imagina este mensaje como una semilla poderosa. Si la guardas solo para ti, dará fruto en tu vida, sí, pero si la compartes, si riegas otras tierras con esta palabra, ¿cuántas vidas más podrían ser transformadas? Compartir este video en tus redes, enviarlo a un amigo que sabes que lo necesita, es como convertirte en un sembrador del reino. Es un acto de generosidad espiritual que Dios ve y recompensa. No subestimes el poder de un simple clic en compartir. Y si aún no lo has hecho, te pregunto con amor, ¿qué te detiene de suscribirte? Piénsalo así. ¿Dejarías una fuente de agua viva sin asegurarte de poder volver a ella fácilmente? Suscribirte es como marcar esa fuente en tu mapa espiritual. Es decirle a Dios y a ti mismo, quiero más de esto, quiero seguir creciendo, quiero ser parte de esta comunidad. Si ya estás suscrito, siéntete orgulloso. Eres parte fundamental de esta familia. Eres un pilar que sostiene esta obra. Tu suscripción es un voto de confianza, un compromiso visible. Pero si no lo estás, ¿no sientes un pequeño vacío? ¿Una oportunidad perdida de conectar más profundamente? No dejes que la duda o la postergación te roben la bendición de pertenecer. Haz clic en suscribirse ahora. Es un paso de fe que te conecta con un flujo continuo de alimento espiritual. Te animo encarecidamente a explorar otros videos de este canal. Cada uno es una pieza del rompecabezas, una faceta diferente del amor y la sabiduría de Dios. Mantén viva la llama espiritual que se ha encendido hoy. No permitas que el mundo apague lo que Dios ha comenzado en ti. Sigue buscando, sigue creciendo, sigue escuchando en la quietud. Y ahora, para finalizar, quiero invitarte a un momento sagrado. No te vayas todavía. Donde quiera que estés, si te es posible, adopta una postura cómoda. Cierra tus ojos suavemente. Respira hondo. Una vez, 2 veces. Siente cómo el aire llena tus pulmones y cómo, al exhalar, liberas cualquier tensión restante. Permanece así, en silencio, solo por unos instantes más. Deja que la música te envuelva. Siente la paz de este momento y en la quietud de tu corazón, dedica unas palabras silenciosas de alabanza y gratitud al Señor. Agradécele por este día, por su amor incondicional, por hablarte, por los milagros vistos y los que están por venir. Simplemente descansa en su presencia. Recuerda esta sensación de paz. Llévala contigo. Y una última recomendación. No pauses el video abruptamente ahora. Deja que la música termine suavemente. No cortes esta conexión espiritual que hemos cultivado. Permite que el eco de la quietud resuene en tu espíritu un poco más.